Pero bueno, me presento. Mi nombre es Claudio Bolini, soy doctor en teología, laico, vivo con mi señora acá, estoy jubilado, vivo en Bariloche hace 15 años y bueno, tratando de acompañarlos ahora. Hace muchos años estoy acá en el equipo de formación y me toca ahora dar esta materia que es antropología teológica. ¿Tuvieron la oportunidad de ver los textos que subió Ingrid? Son textos disparadores. ¿Lo vieron? ¿Alguno de ustedes sabe de qué estoy hablando, por lo menos? Son esos textos que mandamos hace unas semanas para ir como meditando, que eran más para desafiar, disparar preguntas que, que respuestas, ¿no? Vamos a repasar un poco eso, vamos a hacer como una introducción. Desde el mismo título van a ver de qué se trata. Yo no suelo presentar los programas últimamente porque es adelantar y no sirve demasiado, pero en este caso sí, porque vamos a hacer una cuestión de ir preguntándonos cosas, ir respondiéndolas a medias y después retomarlas. Me parece que la dinámica sirve para eso. Entonces vamos a presentar brevemente, bueno, no, acá está fijado en 6 encuentros, van a ser 5, vamos a ver cómo lo hacemos, Dios mediante, pero digo lo que digo siempre a la gente que comparto con ella estos encuentros, ¿no? Siempre pregunten, no importa si nos salimos, yo voy tratando de volver al tema que nos convoca, pero no dejen de participar, no dejen de preguntar, no dejen de objetar en todo caso. Pero la participación hace que sea más o menos aburrido este encuentro, ¿sí? De manera que, bueno, lo primero que vamos a ver hoy, vamos a ir despacito, va a ser esto, ¿no? El ser humano. El ser humano, finitud significa los límites, o sea, mirarnos un poco cómo somos, cómo estamos en este mundo, mirar nuestros límites, mirar que no somos omnipotentes y valorar por eso el don que nos da Dios, que viene de Dios, ¿no? Eh, Esta es la primera parte, ¿no? Lo que nos va a convocar hoy, pero quería despacito, simplemente presentar el programa, como les digo, porque vamos a ir retomando estos temas, vamos a ir girando alrededor de estos temas. Siempre el tema va a ser el hombre, su necesidad de redención, su angustia, la muerte, cómo nos redime Cristo, el misterio del mal. Entonces vamos a ir de a poquito tomando estos temas, preguntándonos, dando alguna adelanto de respuesta y después volvemos sobre eso. Yo lo hago así también para que vayamos evolucionando y caminando en estas preguntas. Perdón, aparece un cartel, Ingrid, la reunión terminará en 10 minutos, no sé qué significa. Eh, no sé, acá había un cartel que decía que era, bueno, nosotros mientras tanto seguimos, yo le planteé pobre la duda a Ingrid. Bueno, decíamos esto. Hay entonces primero vamos a hacer siempre la perspectiva humana. ¿Qué significa la perspectiva humana? ¿Qué es lo que vemos nosotros en nosotros mismos? ¿Cuáles son las dudas que compartimos todos? No estamos hablando desde la fe, sino incluso nos permite dialogar con los hermanos que no creen esto, porque compartimos estas experiencias. Se supone que este primer momento es para compartir con todos esto que nos pasa, ser solidarios en descubrir juntos esto que somos, y dialogar a partir de esto que nos pasa y que experimentamos. Después viene el acercamiento desde la fe, un primer paso desde la fe. Vamos a hablar sobre el tema de gratuidad, si no nos cortan el Zoom. En el siguiente encuentro volvemos a la perspectiva humana, hablamos de la búsqueda de la felicidad, cómo a pesar de esas angustias, de ese descubrimiento de nuestros límites,
no podemos evitar buscar la felicidad, no podemos evitar tratar de salir de ese encierro y buscar eso que muchos no encuentran, ¿no? Y el acercamiento desde la fe, ahí el primer paso es presentar el misterio humano a la luz de la encarnación, ¿no? Como dice el documento Gaudium et Spes, el misterio del hombre no se resuelve sino a través del Verbo encarnado. El misterio del hombre solo se resuelve a través de la encarnación de Cristo. Fuera de la encarnación de Cristo son preguntas que no tienen una respuesta acabada, no tienen una respuesta total, siguen siendo preguntas que se responden y se vuelven a preguntar, un camino que no llega nunca a satisfacer. Y vamos a ver en este encuentro cómo el misterio del hombre se resuelve a partir de ese acontecimiento que es la encarnación. Vamos a un primer acercamiento. Después vamos a hablar del misterio del mal. Ese misterio que, por supuesto, es un misterio central en el ser humano, es algo que es absolutamente, creo que es una de las cosas que más compartimos con los que no creen. Nadie va a negar que en su vida cotidiana está atravesado por el mal, cotidianamente, diríamos. Y en ese acercamiento de la fe vamos a ver lo que significa la cruz de Jesús como una respuesta. Vamos a esbozar esa respuesta porque después vamos a volver. Es tan importante esto que lo vamos esbozando y después lo retomamos, porque son cosas que no se pueden liquidar así en un encuentro. Hay que ir, e incluso sirve para que ustedes también lo vayan rumiando y vayan viendo y vayan como profundizando por pasos sucesivos, ¿no? Lo que vamos a compartir. Y después hablar en el siguiente encuentro de lo que es el ser humano como imagen de la Trinidad, cómo la persona siempre está referida al prójimo, siempre está abierta a los demás, que no puede entenderse sin el prójimo, sin los otros, sin los hermanos, y cómo de alguna manera eso es imagen de la plenitud de la Trinidad, como Dios al crearnos nos creó también a imagen de ese Dios que es trino en su esencia, ¿no? Y vamos a retomar el misterio de la encarnación para ver el tema de la vocación, cómo todos estamos llamados a la santidad, incluso aquellos que no creen, cómo todos estamos llamados a alcanzar una estatura mayor de la que podemos imaginar, siempre bajo el misterio de la encarnación. Y el último encuentro, otro tema para terminar y profundizar, es meditar más en profundidad sobre cómo nos redime Cristo en la cruz con su Pascua. Esto es un poco presentado cómo será este camino, ¿no? Es simplemente, como digo, lo presento para que vean que son temas que vamos a ir volviendo, que vamos a ir meditando, y me importa también que lo compartamos, porque son cosas que todos experimentamos. Acá no vamos a hablar, por ejemplo, del misterio de la Trinidad o el misterio como eh, recién hace un par de semanas terminé con los candidatos a diáconos la escatología. Son cosas que prácticamente no tenemos ninguna experiencia salvo vislumbres. Pero este tema es un tema central porque estamos ahí metidos en el centro con Dios, con su don, con su redención, por supuesto, pero nos enfocamos en quiénes somos, qué experimentamos, cómo sufrimos el mal y cómo ansiamos profundamente la redención. Entonces, es un tema que todos tenemos una experiencia, no es un tema absolutamente que va a tocarnos después de la muerte, en la segunda venida. Es un tema que todos podemos aportar nuestra experiencia humana respecto de esto.
Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario respecto de esto? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Se entendió más o menos la propuesta? Bueno, decimos que desde la perspectiva humana el hombre es un misterio para sí mismo. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos límites, que tenemos contradicciones. ¿Cuáles son esos límites? Vamos a ir presentando estos límites, ¿no? Ahí pusimos algunos puntitos para reflexionar, lo dejamos en ese cuadrito. A ver si les parece que es así. Como rasgos de la sociedad contemporánea, de esos lugares donde nos toca vivir, algunos más, algunos menos, pero que creo que todos experimentamos. Por un lado, como que el hombre de hoy se siente en una postura de autosuficiencia, en una postura de que parece que no debería deberle nada a nadie. Quiere ser él el que se realice por sus propios medios, no quiere pedir ayuda porque no quiere deberle nada a los demás. ¿Eh? Es algo que en el fondo no, como que deberle algo a los demás lo hace parecer más débil. Entonces, en una sociedad, como aparece ahí en esa ilustración, que tiene que ser competitivo, en la segunda, donde aparece esa fila infinita de personas tecleando en las computadoras, es decir, una sociedad competitiva, donde si se pide ayuda, se muestra más débil y parece que quedará descalificado, ¿no? Muchas veces en esa especie de carrera que nos hacemos para tratar de ser más competitivos, tratar de rendir más, ¿m? En una sociedad que muchas veces solamente se mide por el consumo, por el intercambio. Por supuesto que nosotros como creyentes sabemos que hay mucho más que eso, pero hay veces que caemos en esa. Hay veces que tenemos que frenar un poco porque nos damos cuenta que estamos metidos en medio de esa lógica. Entonces también a nosotros nos conviene reflexionar respecto de esto, ¿no? Pisar el freno y decir, bueno, estoy metido en esta carrera, ¿es esto lo que me determina, lo que me hace ser persona? Que por supuesto uno tiene que vivir en la sociedad contemporánea, por supuesto que uno tiene que buscar sus propios esfuerzos para competir, para destacarse, tiene que ganar el pan. Todo eso es obviamente de la lógica que no podemos sino aceptar, pero sabiendo que nuestro misterio, nuestra vocación no se agota en eso, no se agota en ese solamente competir, no se agota solamente en existir para funcionar y para ser un mejor digamos, productor de bienes y servicios. ¿Mm? Decíamos que eh, tenemos una especie de trampa que a veces caemos nosotros, aunque seamos creyentes, respecto de que muchas veces nos encontramos metidos en esos engranajes donde tenemos que ir a toda velocidad, donde no tenemos tiempo para esa introspección, ese momento de oración que sabemos que es tan importante, porque esta velocidad del mundo moderno muchas veces nos arrastra y nos contagia con su propia lógica. De manera que nosotros sabemos, pero tenemos que hacerlo carne, tenemos que tener ese momento de celebración, como tenemos los domingos, que nos abstraemos de esa velocidad contemporánea para encontrarnos con lo fundamental, que es Jesús en su palabra y en su cuerpo, y esos momentos que también tenemos que tener cotidianamente para encontrarnos con Él, con los demás, con nuestra familia, con nuestros amigos, y saber que no todo se agota en esta velocidad en la que muchas veces estamos metidos, ¿no? Esto
Esto es lo primero, ¿no? Encontrarse con estos límites, ¿no? Y saber que estos límites no son lo último para nosotros, saber que estamos llamados a otra cosa. Pero vamos despacito. Lo que yo quisiera también es que ustedes aporten en caso de que puedan, de que quieran aportar. Sería rico que alguien aportara acá cuando quiera. Decimos que también hay otra cuestión, fíjense, que propongo para que piensen, que muchas veces confundimos los problemas con los misterios. ¿Qué quiere decir esto? Un problema es algo que podemos resolver, algo que aparece en el trabajo, algo que aparece en el, no sé, con la familia, o, no sé, aquellos que tienen chicos los mandan al colegio. En la vida cotidiana hay un montón de problemas y esos problemas se llaman problemas porque nos invitan a poder resolverlos. Son cosas que tenemos que enfrentar y tratar de resolverlos como personas que queremos vivir en este mundo. Pero hay cosas que escapan a nuestro control, que escapan a nuestro dominio, que nos exceden, que no está en nuestra capacidad poder resolver. Acá también nos encontramos con los límites. ¿Mm? Es decir, hay veces que porque justamente nos acostumbran a vivir resolviendo problemas, no me vengas con esto lo podés resolver. Caemos en la ilusión que todas las cosas que se nos presentan, todos los inconvenientes que se nos presentan, somos capaces de resolverlos. Y tenemos que tener muy en claro la diferencia que hay entre un problema y un misterio. ¿Qué quiere decir esto de misterio? Misterio, en general, no estoy hablando de cosas así irracionales, misterio tipo fantasma, no, estoy hablando de misterios que son para nuestra existencia. El misterio del amor, el misterio de la libertad, el misterio de la muerte, el misterio de la amistad, el misterio de la poesía, el misterio de Dios. Hay cuestiones fundamentales que no podemos tratar como un problema. ¿Por qué? Porque nos exceden por los cuatro costados, porque no somos capaces de resolverlo cuando nos enfrentamos con el misterio de la muerte, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto sino entregarnos a ese enigma que no nos deja sin palabras? No podemos, no está en nosotros, por nuestras solas fuerzas, poder resolver eso. Alguien que está, vamos a verlo más adelante cuando hablemos del mal, alguien que está en carne viva porque lo golpeó algún mal, ¿le sirve que lo tratemos a ese mal que está sufriendo como si fuera un problema que ya se va a resolver? ¿Qué sé yo? Si es un tipo que se quedó sin trabajo, podemos ayudar a buscar otro. Pero si es alguien que se le murió un ser querido, ¿qué, qué problema hay para resolver ahí? Sino entregarse ante el misterio, en silencio y en compañía. ¿Se entiende? Es decir, no hay que confundir los problemas, aquellos que somos capaces de resolver, aquellos que tenemos que resolver para seguir adelante, con los misterios que nos exceden, que tenemos que admitir nuestros límites, que tenemos que admitir que no podemos domesticarlos, ¿m? No podemos convertirlos como en algo que podemos manipular, resolver y hacer a un lado. No, forman parte de nuestra naturaleza y depende de si tenemos fe o no, cómo los manejamos. Ya vamos a ver, los que no tienen fe los manejan con desesperación, lo manejan con angustia, porque se dan cuenta que ahí fracasa todo su intento de autosuficiencia, todo su intento de ser el señor de todo que no tiene que rendirle cuenta a nadie. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Me gustaría algún comentario, si se entiende esto, si se está siguiendo. ¿Qué pueden aportar a partir de esto? ¿Qué les parece? Sí, se entiende. Hola, soy Jumbel. Hola. Em, no prendo la cámara porque se me va la señal. Ah, bueno. El web.
pero sí, a veces es muy fácil contagiarse a veces de eso, de por ahí a veces cuando en los momentos, no sé, de la muerte, de la enfermedad, em, que uno lo quiere manejar y que te excede y que a veces uno cae en la desesperanza o cae en la desesperación o cae en la angustia o cae en, no sé, hasta en la depresión uno puede caer si se deja llevar a veces, por eso lo quiere manejar y se encuentra con el límite que eso no puede manejar por más, o por ejemplo cuando alguien está enfermo y todos le queremos salvar la vida, pero nosotros no somos los que salvamos y a veces es muy duro tener que aceptar la voluntad de Dios cuando la voluntad de Dios no es la que uno quiere, ¿no? Porque cuando es la que uno quiere está todo bien, pero cuando no estamos tan de acuerdo con la voluntad de Dios, porque, bueno, humanamente nos supera, porque no, a veces no entendemos y a veces queremos entender todo, y justamente son misterios, pero a veces uno los quiere entender o dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y es como que en esos momentos, mismo uniéndolo con el Padre Nuestro, a veces esto de decir que se haga tu voluntad eh, es difícil, porque no siempre nuestra voluntad coincide con la voluntad de Dios y, y bueno, creo que es un acto también de confianza de que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Aún aunque en el momento quizás no lo entendamos, pero quizás esto de, no sé, a mí me ha pasado de que por ahí con personas que están enfermas y te digo, bueno, no, yo rezo por vos, pero no te puedo prometer que vas, por ejemplo, enfermos terminales, no te puedo prometer que vas a vivir. Simplemente te puedo acompañar en esto que te tocó vivir, pero tampoco te puedo prometer nada que eh, me exceda a mí. Y bueno, como que es muy fuerte eso, sentí esto de aceptar la voluntad y a veces reconocerlo como misterio, esto de la muerte, nos hace ceder un poco el control, porque si no a veces en este mundo estamos acostumbrados a resolver y a tener el control uno, y es como que uno corre el riesgo de hasta ponerse en el lugar de Dios, más Mm, cuando son temas tan fuertes como la muerte, la enfermedad, eh, es cierto. o, o temas tan importantes. Eso. ¿Y cómo les parece que lo vive alguien que no tiene fe, que no puede ni siquiera recurrir a Dios para pelearse, aunque sea con él como Job? Y a veces lo vive con mucha angustia. Bueno, yo hasta hace poco, ahora gracias a Dios está mejor, pero mi hermana estuvo muy mal y no sabíamos lo que tenía, no se sabía si era algo mental o si era algo que le faltaba alguna vitamina o qué era, digamos, qué le pasaba, porque estuvo muy mal y bueno, gracias a Dios ahora está mucho mejor, pero en ese momento yo los veía a mis papás que bueno, que creen a su manera, pero que confían a veces más en las propias fuerzas, porque a veces también está esto de que una vez un sacerdote nos decía, en realidad no existen los ateos, porque todos creemos en algo. Y entonces, bueno, el que es creyente se apoya en Dios, el que no es creyente se apoya en las cosas que ve, en las cosas tangibles, y esas cosas son finitas, se acaban, no son suficientes para dar respuesta a todo, no puede dar respuesta a todo. En- y Y siempre entonces nos como fallan, que y siempre sí, nos fallan. siempre nos pasa. O por ejemplo, he visto gente que cree en la ley de la atracción y que, por ejemplo, y en esto de que por ahí, bueno, si me pasa algo es porque me lo merezco. El karma. O si le pasa algo a otro es porque se lo merece.
Y yo a veces le planteaba esto, yo digo, pero vos mereciste que te amen tanto, por ejemplo, hiciste algo para que la gente solo, sin hablar de Dios, ¿no? La gente te ame. La gente te ama porque le sale amar, pero no porque vos merezcas que te amen, digamos. Porque uno haya hecho algo que sea como un negocio. Yo hice tal cosa y entonces merezco que me amen, que me quieran, que esto, que lo otro. Y entonces a veces se vive con mucha angustia, con mucha culpa, y se termina la gente por ahí desgastando porque las fuerzas de uno no alcanzan. Ah, fíjate lo que decís vos, que también son las mismas objeciones de los amigos que van a visitar a Job. Dicen exactamente esto, hablando del libro de Job. Si te está pasando esto es porque algún pecado cometiste, algún castigo, y fíjense que el libro de Job, que es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, pone en crisis esta idea. Esto que te pasa es porque recién aparece la respuesta con Jesucristo, que ya lo vamos a meditar. Pero esto de que, bueno, si te pasó es por el karma o es porque algo hiciste, hay veces que, como digo, es un misterio. Es un misterio que solo se resuelve a la luz de la encarnación y de la Pascua. No tiene explicaciones filosóficas que vamos a ver igual el acercamiento, no es que sea una cosa irracional, pero la última respuesta es la cruz de Cristo. No hay otra respuesta fuera de esa. Todas las respuestas que ensayó el hombre fuera de la Pascua dan vuelta en círculo. Puede uno ensayar diciendo que es una ilusión, o que es el karma, o que por esto, por aquello, o que tenía que pasar porque así tenían que ser las cosas para que fuera para bien del mundo. Bueno, ya vamos a ver esas cosas. Como el cristiano, en realidad, su respuesta está ahí en el centro. La Pascua, que es la que parte en dos la historia. Y esa es nuestra respuesta y ese es nuestro centro. ¿Mm? Y eso es lo que anunciamos, que como decía San Pablo, es escándalo y es locura, pero bueno, no nos adelantemos. Simplemente vamos de a poquito, ¿no es cierto? Pero está muy bien lo que aportabas, porque estamos diciendo, bueno, pero ¿cuál es la respuesta? Si me pasa eso por algo, será, bueno, ya vamos a ver el misterio del mal, pero es así, ¿no? Uno quiere tener bajo control todo lo que uno hace. ¿Cómo esto me va a salir así? Que hacer algo al respecto. No puede ser, tengo que hacer algo. Y hay veces que nos encontramos con esa pared cruel que son nuestros límites, ¿no? Y fíjense, ¿no? Todo lo que no podemos, la tentación que tenemos ahí, ¿no? Creo que estaba por ahí la ilustración, a ver, ahí está, esa ilustración, que es que parece que estuviéramos como encerrados en esa botella, que aquello que no podemos registrar, no existe. Aquello que no podemos resolver, lo ignoro. Estamos encerrados en la botella cuando afuera está brillando el sol, ¿no? Como muchas veces tenemos la tentación de quedarnos mirando el ombligo, ¿no? Si no está en mis manos resolverlo, no me vengan a jorobar. Es algo que no existe, es algo que no, no, no me interesa. Y cómo la realidad es tan amplia, mucho más que nuestra pequeña ventanita, ¿no? De lo que podemos percibir, de lo que podemos ver, de lo que podemos realizar, ¿no? Adelantando un poco, ¿no? Pero simplemente tirando, ¿no? Dios actúa mucho más allá de esa minúscula ventanita que nosotros tenemos, ¿no? Que alguien está tapando la cámara, no sé. ¿Alguien quiere aportar algo a esto?
leo este texto de Juan Pablo II porque me parece que es muy interesante al respecto, ¿no? La preocupación exclusiva es el último que tiene ahí, ¿no? Por el tener suplanta la primacía del ser. Es más importante tener cosas, hacer cosas que ser. En clave cristiana es llamar a ser, digamos, no solamente buenas personas, sino santos, ¿no? Elevarnos a la estatura sobrenatural con la que Dios nos pensó, ¿no? Con la consecuencia de interpretar y de vivir los valores personales e interpersonales no según la lógica del don y de la gratuidad. Ahora vamos a hablar de eso, de qué es esto del don y la gratuidad, sino según la lógica egoísta, perdón, de la posesión egoísta y de la instrumentación del otro, ¿no? Instrumentalización del otro. Es decir, cómo muchas veces nuestro egoísmo nos lleva a mirar al otro como alguien de quien nos podemos servir para nuestros intereses, ¿no? No un hermano que tiene sus propias necesidades, sus propios anhelos, sus propios límites, su propia capacidad de amar. Entonces también esta es la trampa, ¿no? Esa mirada que hace ver al otro como aquel que puede o no servir a nuestros propios intereses, como dice aquí Juan Pablo II. ¿Mm? ¿Alguien quiere compartir algo respecto de esto? Bien, yo decir algo. Sí, ¿Me escucha? sí, sí, Me perfecto. parece que, me parece que en la vida que nosotros nos reconozcamos a nosotros mismos y aceptemos nuestras fragilidades, vamos a dejar de buscar explicaciones y empezar a aceptar a eh, los misterios y los misterios de nuestro prójimo, que también pueden ser fragilidades o virtudes, y también las virtudes pueden ser misterios que son inexplicables, pero empieza desde el reconocimiento de nuestro ser, de lo que somos, de nuestras fragilidades y nuestras virtudes. Y ahí es cuando reconocemos al otro. Y vamos a dejar de buscar tanta explicación, porque hay cosas que no se Eh, explican ah, y punto, ya ¿Ustedes me está. están viendo? Sí. No, 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 pero digo si me están viendo. Sí te vemos, A ver, a ver, sí te vemos. a ver un momentito. Veo. ¿Ustedes? No. Sí, sí, sí te vemos. Ajá. Sí. Uy, se congeló. A ver, ¿Qué era lo que querías arreglar? Hablo. Bueno, ¿me escuchan ustedes? Levanten la manito si me escuchan. Ah, bueno, me escuchan. Bueno, perfecto. ¿Y la pantalla la están viendo o no? Ah, sí, sí, se ve la pantalla, perfecto, perfecto. Bueno, sigo entonces, sigo. Entonces, tal como estábamos hablando recién, esa experiencia de nuestra fragilidad, lo que vamos a ver es eso, cómo tenemos esa experiencia de finitud. Finitud significa esos límites que de repente vemos y que nos asombra, ¿no? Pascal, el filósofo Pascal, tenía realmente una frase muy bella, ¿no? Cuando dice que cuando considera la duración de su vida, ¿no? Que también es nuestra propia vida, ¿no? Que está como perdida, ¿no? Entre una eternidad que me antecede y que me sigue, un espacio que uno si ve el espacio infinito, es apenas una partícula, ¿no? Y me pregunto por qué estoy acá, en este lugar, con ustedes y no en otro lado. Es decir, esa experiencia de que verdaderamente tenemos somos apenas un átomo en la inmensidad del universo, ¿no?
que hacemos de nuestra vida un mundo y todo gira alrededor de eso. Y cuando tenemos esa experiencia de pequeñez, de que estamos perdidos en una infinitud de tiempo, la cantidad de miles de años que tiene el universo y la cantidad de años que va a seguir teniendo y los miles de años luz, millones de años luz, que nos encontramos verdaderamente como diciendo, soy un pequeño átomo en las manos de Dios y estoy haciendo de eso un mundo. Creo que yo soy el sol de este sistema solar y todo tiene que girar alrededor de mí. Entonces, ahí en esa experiencia de esa finitud es que tenemos que purificarnos y darnos cuenta de la distancia infinita que hay entre Dios y nosotros, de saber que apenas podemos vislumbrar esas pequeñas tramas que podemos llegar a ver que va por acá y no por allá, pero que todo está en las manos de Él y que apenas podemos simplemente ser una pequeña hebra de salud, ¿no? Bueno, acá otra cita, esta vez de Borges, que cómo el universo se va apartando. Esto lo voy a resumir porque si no nos vamos a quedar sin tiempo, ¿no? Eh, Ustedes leyeron el texto que yo les compartí, esta exclamación del poeta estaba en el texto que yo les compartí. Este poeta, Giacomo Leopardi, soy un tronco que siente y sufre. ¿Lo habían leído ya? ¿Qué imágenes le da esta expresión fuerte, extraña? Soy un tronco que siente y sufre. ¿Qué significa eso? ¿Qué connotaciones pueden, les resuena a ustedes esta expresión? ¿Se anima alguien a hablar? ¿Lo entienden? ¿Les llega? ¿Les parece una cosa rara? ¿O les llega verdaderamente ese mensaje? Sí, Yo. te veo. Eh, bueno, a mí lo que me pasa es que yo siempre digo de que estamos preparados para la vida, para recibir vida, pero no estamos preparados, no nos han preparado para recibir la muerte, ni nuestra, ni de los seres queridos. Entonces, las pérdidas cuestan, enfrentarlas, asumirlas, olvidarlas. Entonces, ahí yo me veo reflejada, que soy un tronco que siente y que sufre, porque hay cosas que no están en mis manos. Voy a citar a mi nieto tiene 10 años y hace poco ha fallecido una persona cercana a él, digamos, entre paréntesis, una abuela postiza. Y me dice un día, abuela, dice, pero yo ya no la voy a ver más a Ana. Y le digo, no. Y como que, ¿qué pasaba? Entonces le digo, mirá, es muy simple. Le digo, Ana falleció, Ana estaba enferma, pero dicen que si uno siempre las recuerda o siempre te acordás de los momentos en que te daba caramelo, en que te retaba porque corrías, ella sigue viviendo y sigue viviendo en vos, en tu corazón. La explicación que a mí me salió y después yo misma me decía, es muy lindo explicarlo, pero es difícil aceptarlo, porque a mí muchas veces me pasa de que me cuesta aceptar la pérdida de seres queridos.
porque no tenemos una herramienta. Además, sí tenemos la oración, la fe, eh, el recuerdo, pero cuesta. Entonces yo sí, en ese tronco me siento representada. Gracias, sí. Dice que, bueno, en 10 minutos esto lo redondeamos y después volvemos a la última. Pero sí, justamente yo creo que por ahí viene esa imagen. ¿Alguien quiere compartir algo? Me parece que va por este camino que compartió. Fíjate- ¿Quién? Ah, adelante, adelante. Sí, te escucho. Acá no aparece. Sí, te escucho, por favor. Hola, soy Eduardo de acá de la parroquia de Bolsón. Sí, Eh, A mí personalmente me ayudó mucho al tema de la muerte cuando escuché que la muerte es el último don de Dios. Y así como el primer don de Dios para cada uno es la vida, también la muerte es el último don de Dios hacia cada uno de nosotros. Y yo digo, claro, el último don de Dios, si esa eh, persona eh, estuvo con Dios o alguien al compartir, le acercó esto tan maravilloso que nos trajo Jesús, que fue el amor como vida, como instrumento de vida, como para poder ser realmente el ser humano que Dios creó, es esto de ponernos a amar, ¿no? Y bueno, es tan simple, ama a tu prójimo como a ti mismo, el primer prójimo es uno. Y entonces a la hora de un accidente, a la hora de una enfermedad terminal, eh, uno puede decir, bueno, esto también es amor de Dios y a vivirlo como tal. Eh, bueno, eso. Conozco el caso de una, se llama Cecilia Perrín, creo que es de la zona de Mar del Plata, por ahí, que en sus 28 años se le declara cáncer de lengua con su embarazo de 3 meses. Y bueno, ella decide vivir con su hijita. Y bueno, es amor de Dios a tal punto que escribió en su diario, eh, Señor, tus caminos rompen mi humanidad, pero no quiero transitar otros que no sean los tuyos. Bueno, justo nace su hija, ella sufrió mucho, nace su hija y vive 6 meses, Cecilia, en edad de mamá, y ahí recordaba que en otro momento, recién a los 6 meses, se le daba la primera comida sólida al bebé, y parece que fue eso, ¿no? Hasta los 6 meses estuvo. Hoy no recuerdo el nombre de la hijita, pero tiene ya sus 33, 34, un poco más, y bueno, Cecilia está considerada servidora de Dios, ¿no? Eh, Eso al decir, bueno, esto también es el camino que Dios me propone para mostrar y dar mi testimonio. Bueno, eso. esa inscripción yo la vi en una tumba ahí en O'Higgins, en los Focolares. No sé si tendrá algo que ver. Bueno, sí, es de ahí, de la Mariápolis. Es que yo lo conozco también. Tenemos Yo todo un me grupito contaron la también de historia y palabra vi de la vida. tumba de ella y en la lápida está puesta justamente esta frase. Exacto, que está junto al papá, ¿no? Así que Impresionante. bueno. ¿Alguien eh, quiere? por eso, Sí, 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 por favor. no, por eso con esto de interpretar la exclamación del poeta Giacomo Leopardi, soy un tronco que siente y sufre, es una metáfora de un poeta. Pero lo primero que a mí personalmente, si yo no soy un tronco, en todo caso podría ser un árbol porque estoy vivo, ¿no? Y ya si soy un tronco, estoy muerto. Eh, Pero no sentiría ni sufriría. Eh, claro, Acá la paradoja que creo que quiso hacer Leopardi es
soy un tronco en el sentido que tengo tantos límites y sin embargo en esos límites de ser un tronco, que uno puede decir un tronco seco, sigo sintiendo y sigo sufriendo. Es decir, un poco el hecho de tengo anhelo de la eternidad y con mi pobre humanidad no alcanzo con mis propias manos esa eternidad. Siento, sufro, quiero realizarme, quiero hacer más, pero me veo a mí mismo como un tronco que ni siquiera puede, estoy limitado totalmente. Yo creo que en ese sentido era esa exclamación de Leopardi, o sea, ansío la eternidad y logro solamente esta madera seca, que es un poco el gran drama del hombre, ¿no? Sin Dios. Bueno, no se preocupen si en 5 minutos se corta, automáticamente volvemos al link y la seguimos, no se preocupen. Sí, Estela Maris quería decir algo. Sí, no recuerdo el nombre del señor que habló recién. Yo vengo de una zona árida donde hay muchos olivos y muchas veces los olivos añosos, yo le digo lo mochan, lo cortan, lo dejan a unos 30, 40 centímetros del suelo y después de varios años el olivo vuelve a brotar. Es un tronco, sus raíces están. Entonces, muchas veces uno los ve, parece que está seco, pero de a poco empiezan a salir ramitas. Es cierto. Me hace acordar la parábola del grano de trigo de Juan 12. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en tierra no no muere, queda solo. No muere, queda solo, se seca. Pero si muere, da muchos frutos. Es decir, si da explosión a la vida que promete y no se queda encerrado en sí mismo, da muchos frutos, ¿no? Es el anuncio de la Pascua, ¿no? Me hace acordar mucho a eso. Que somos un tronco, como bien dice Estela Maris, pero somos un tronco que tiene raíces y que estamos llamados a la eternidad, ¿no? Estamos llamados a alcanzar una estatura que no podemos ni imaginar, ¿no? Nos sentimos esos troncos por nuestra sensación de infinitud, de finitud, de límites, de angustia, nuestros pecados, pero descubrir que estamos llamados a alcanzar una estatura mucho más allá de lo que podemos imaginar, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Sí, Acá está, perdón, estaba levantando, perdón, Betiana estaba levantando la mano, no sé si, Betiana sí, que no había intervenido antes, me parece, estaba levantando la mano. Adelante. Betiana, recién apareció la manita levantada de Betiana, no sé. No, Betiana tenía la mano levantada, no sé. Bueno, mientras tanto, ¿alguien más quería decir algo? De Olinda, sí, que pudiste desmutearte. Capela mismo la que se veía por ahí. Sí, te escuchamos. Ahora sí me escuchan. Sí. Bueno, no, me quedé ahí soy un tronco, ¿no? Que siente y sufre. Yo que sé el campo, sé lo que es, por ejemplo, cuando se corta. Mi papá decía, hay que cortar ese árbol, pero hay que dejar un poco para que vuelva a brotar. Y brotaba con tanta fuerza ese tronco. Entonces, no, me quedé pensando esto, ¿no? El tronco sufre, siente. Yo creo que acá el poeta se refiere, ¿no? A la vida. El tronco de vida porque tiene una raíz fuerte abajo. Y no sé por qué motivo me vino en la cabeza también, ¿no es cierto? Jesús, que fue un tronco que lo daron y lo seguimos podando, pero sin embargo brotó con una vida con tanta fuerza, eh, brotó con una vida eterna, ¿no? Entonces en eso me quedé pensando, ¿no? Somos tronco que tenemos vida, por eso justamente sentimos y sufrimos.
Yo creo que el sentir y el sufrimiento es parte de nuestra vida y depende mucho de cómo causamos, ¿no?, nuestro sufrimiento y nuestro sentir para que nuestra vida también pueda tener sentido. ¿Alguien quiere, ¿alguien quiere compartir algo? Estaba Deolinda diciendo, no sé si había terminado, si querés aportar algo más. Bueno, a ver, Claudio, sí, escucho, ¿me escuchás? sí, A mí me surgieron dudas escuchando a los compañeros en la reflexión. Es decir, que en el sufrimiento encontramos el don del amor. Y después, mi otra pregunta, porque no muchas veces cuando recibimos el don de la muerte, significa que hemos incorporado en nuestra vida el don del amor, por ejemplo. Porque el amor al prójimo, yo creo que es uno de los dones que, aunque se esté en la fe y se esté en la iglesia y todo lo que tenga que ver con el espiritualismo, la fe, muchas veces no todos hacen un amor al prójimo como tiene que ser. Siempre hay como, no sé, una actitud, una acción que hace que ese don no pueda ser incorporado en la vida cotidiana, ¿no? Entonces ahí me surgió esa duda. Eh, Siempre sí. tiene que haber un sufrimiento para decir tenemos el don del amor, o siempre que morimos significa que hemos ya obtenido o incorporado el don de la vida. Bueno, el don de la vida sí, porque nacemos, el don del amor, y no sé, justo entre tarda la reunión, cuáles son los otros tipos de dones que estuvieron trabajando. Ahí me Sí, surgió esa duda, porque cuando contó la historia de esta chica, eh, que a los 6 meses, bueno, entonces, ¿en el sufrimiento se encuentra ese don? ¿O no siempre pasa eso? no, a ver, el cristiano no tiene que buscar el sufrimiento en sí mismo, eso sería masoquismo. Claro. Eso sería masoquismo. El tema es este. En los sufrimientos que son inevitables a veces, porque en el fondo el amar implica sufrimiento, porque implica desprenderse de los egoísmos, abrazar los egoísmos y el pecado de los demás. El sufrimiento es fructífero, ya lo vamos a ver más adelante, pero para no dejar colgado, Ajá. siempre que lo vivamos en clave de la cruz de Cristo, si no, no tiene sentido. Uh-huh. Es decir, el sufrimiento va a producir fruto si nos asociamos al sufrimiento de Cristo crucificado. Si no, ese sufrimiento Sí, no tiene sentido. Y dicho sea de paso, y lo reitero, el cristiano no tiene que buscar el sufrimiento, tiene que amar, y si el amar implica sufrimiento, no tiene que escaparse cobardemente del sufrimiento exacto. como lo hizo Cristo, ¿no? Que aceptó el sufrimiento en el huerto de los olivos porque su acto de amor implicaba sufrimiento e implicaba cruz. Entonces, siguiendo ese mismo ejemplo, cuando amamos y ese amor implica a veces sufrimiento y lo vivimos asociándonos a la cruz de Cristo, eso es una promesa de Cristo que eso produce abundante fruto. Todos los demás sufrimientos que no se vivan así son sufrimientos, si quieren, estériles. ¿Mm? Claro. ¿Se Por eso me entiende? había resonado, me había hecho como ruido, pero sí. No ¿Se enciendo la entiende cámara esto? porque no tengo la cámara frontal. ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. Vos querías decir algo, María Gabriela. Sí, a ver, voy a sacar la mano. Quería decir esto, no sé si alguno de ustedes ha tenido la felicidad y la maravillosa experiencia de ver un nacimiento. En el momento del parto, yo les puedo asegurar que tanto la madre como el bebé
tienen un sufrimiento extremo, porque el niño también sufre muchísimo, pero en esa experiencia se puede ver lo que es el don del amor y el don de la vida luego de ese sufrimiento. Y yo cada vez que veo a alguien que sufre mucho, porque estoy en un ambiente donde existe el sufrimiento, recuerdo siempre el momento de un parto. Y digo, gracias Señor, porque después de este sufrimiento yo sé que va a dar a luz algo maravilloso. Eso. Algo parecido dice el Evangelio de Juan, ¿no? Refiriéndose a la Pascua, sí, sí. El sufrimiento del parto, ¿no? Pero que después va a alumbrar y dar mucho fruto, y después lo acompaña con la parábola justamente del grano de trigo que muere y da muchos frutos, ¿no? O sea que es muy adecuado lo que vos decís, está muy en esa consonancia, ¿no, María? Sí, adelante. ¿Cuál es tu nombre? Porque es Jumbel, no sé cuánto. ¿Cuál es tu nombre? Ay, desmuteate. Estás muteada. No, desmuteate. Ahora sí. Sí, me decías cuál es tu nombre porque no aparece, aparece tu dirección, pero no sé cuál es tu nombre. Yumbel, Zumbel. Bueno, muy bien. Adelante, ¿qué querías comentar? de que en realidad todos sufrimos y el sufrimiento es algo inevitable. Eh, Todos en algún momento o sufrimos o vamos a sufrir, porque bueno, pero algo muy lindo que a mí me enseñaron es que se puede ofrecer, no es lo mismo cuando vos ofreces el sufrimiento, a veces por otro, a veces le podés poner nombre a ese otro, decir, bueno, lo ofrezco por alguien que le está pasando mal, y a veces yo digo, bueno, te lo ofrezco Dios y vos en la economía de tu amor en, Distribuirlo. sabrás para qué sirve. Claro. Y sabrás, y lo ofrezco como una oración. Em, entonces, como que ahí cambia, sufro igual, porque no es que sufro menos, pero, pero me sirve, como que le encuentro un sentido al sufrimiento y como que, bueno, yo he escuchado a santos que decían que se gozaban en el dolor. Yo no he llegado a tanto, la verdad, pero por lo menos es esto, de que siento de que en la economía del amor de Dios nada se pierde y que a veces Dios de esas cosas que parecen malas, que nos hacen sufrir, Dios siempre saca algo bueno. A veces algo bueno para mí, que también a veces el sufrimiento te hace crecer en muchas cosas, o a veces algo bueno para el otro. Yo simplemente lo ofrezco. Y desde que me enseñaron como eso, de que se podía ofrecer, yo siento de que, bueno, cuando me acuerdo y lo aplico, siento de que, no sé si gozo, porque la verdad no es que lo disfrute, cuando sufro, sufro, pero sí siento de que siento de que no es para nada, porque a veces el sufrir por sufrir, la verdad, no, a mí no me gusta sufrir, no me gusta sentir dolor, no me gusta ver que otro sufra o que Obvio. sienta dolor, pero yo digo, bueno, si lo tengo que pasar, eh, que le sirva a alguien, aunque sea que Jesús lo tome y que bueno, que al que le sirva como oración, eh, también lo pueda tomar. Creo que llega a eso. Gracias. Ahora, antes de pasar la palabra a Julia, que estaba levantando la mano, quería agregar algo al respecto, me parece que está para compartir. Fíjense que Jesús nunca nos prometió que íbamos a ver el fruto de ofrecer ese sufrimiento, en realidad, de cualquier gesto que nosotros tengamos, eh, digamos, siendo discípulos de Él y asociándonos a la cruz de Él. Pero nos prometió, y eso es una promesa indestructible,
que ese ofrecimiento va a tener fruto, aunque no lo veamos. Entonces, cuando sufrimos, aunque sigamos sufriendo, tenemos que recostarnos en la fe de decir, estoy sufriendo, no es que dejo de sufrir, pero sé que este sufrimiento tiene frutos porque lo estoy asociando al sufrimiento de Cristo. Aunque no lo vea en mi pequeña ventanita, sé que va a dar muchos frutos. Entonces, saber entonces en ese momento que ese sufrimiento, que no lo busco porque no soy un psicópata, no soy un loco, va a tener frutos. Eso es una promesa de Jesús. Entonces, yo creo que eso nos hace tener sentido. Ese es el sentido del sufrimiento. Saber, estoy sufriendo, pero este gesto da frutos porque Jesús lo toma y lo convierte en Pascua. ¿Y dónde están? No sé. No me habéis dado verlo con mi pequeña ventanita, pero sé que también de alguna manera hace crecer el reino de Dios aunque no lo vea. Ese es el verdadero sentido, digamos, espiritual de reconfortarse cuando uno sufre, ¿no? Saber que está teniendo frutos y que está haciendo una eclosión ese fruto, pero uno no nos prometieron verlo. Recién lo vamos a ver en el cielo. ¿Se entiende? Sí, Julia, querías decir algo, adelante. Sí, hola. A mí como que me interpela mucho este tema porque hace poquito perdí a mi mamá, no van a ser 2 meses, así que cuando leí el material que mandaste, wow, fue impresionante para mí porque dije, viene directo a mí. Em, y quería como rebobinar un poquito también a lo que dijo Estela Maris y al medio de la conversación, que era como el uno de que no el dolor de no aceptar la pérdida, ¿no? La muerte, y el de querer controlar. Bueno, a mí me pasó eso lo del tronco, me pasó y me pasa, de que mi mamá tuvo una enfermedad terminal. Entonces, yo creo que el duelo lo empezamos a vivir desde que mi mamá tuvo su diagnóstico, ¿no? Entonces, lo empezamos a vivir desde ese momento y también quisimos empezar a controlar la situación desde ese momento, como todos sus hijos, ¿no? Como, como, como si todo dependiera de lo que nosotros fuéramos a hacer, ¿no? Y nos pasó luego de su muerte eso, a pesar de que es fresquito, eh, como esto, la culpa, si hubiera hecho esto, lo otro, si lo hubiera llevado antes, y como controlando, ¿no? Y me pasó que en las primeras semanas yo me tomé un tiempo de estar en mi casa y justo en Radio María había escuchado hablar a un padre, Mateo Bautista, que trabaja sobre el duelo. Y hablaba, ¿no? De esto de que una de las sensaciones primeras del duelo es la culpa, ¿no? Y el control, ¿no? Que yo pensé, no, si lo hubiera llevado antes, si hubiera comido. Y luego, ahora lo estoy procesando, ¿no? Y eso es lo que yo creo que me ayuda a llevarlo de la mejor manera. El darme cuenta y el rendirme a decir, no, no dependía ni de mí, ni de mis hermanos, ni de que rezara más o menos. eh, lo voy procesando, ¿no? Pero eso me da paz, el saber de que esa situación no dependía de mí, de que la vida de mi mamá, haga lo que yo haga, no estaba en mis manos, a pesar de que es muy loco porque también me da paz eso, me da paz el saber de que no dependía de mí, ¿no? Pero bueno, sí me sentí un tronco. Bueno, me sentí de todas maneras y me siento de todas maneras, pero una de las cosas que me da alivio es saber de que yo no tengo el control, ni lo tuve, ni lo tenía, ni lo voy a tener. Y eso, tratar de manejar eso, y bueno, creo que una de esas cosas me pasó. Otra situación también que tuve hablando del misterio fue que también en ese proceso de esos días me encontré con una compañera que justo está ahí en la parroquia, que me ayudó mucho, Clementina,
y compartiendo las pérdidas nos reímos porque al final de lo que ella me ayudó terminamos en decir de que es un misterio, porque las dos teníamos dudas y preguntas y en lo que acabamos nuestra conversación es que todas las preguntas que teníamos no teníamos respuesta, ¿no? Y terminamos justamente con eso, con la palabra misterio. Y también eso me ayudó un montón a mí, el saber que no lo sé, no lo voy a saber, el por qué le pasó eso, cómo le pasó, cuándo empezó la enfermedad, no lo voy a saber, los porqués de la enfermedad. eh, y nada, un misterio, eso. Eso también me ayudó y me ayuda, ¿no? El saber que también es un misterio para mí. Bueno, eso. Gracias, gracias por tu testimonio, Julia, muy, muy, muy valioso, gracias. ¿Alguien quiere agregar algo más? Esto lo voy a pasar, después en todo caso, fíjense, justamente hablando de la muerte, este tema, ¿no? Tremendo de las actitudes que tenemos ante la muerte, un poco siguiendo lo que decía Julia, ¿no? Una de las actitudes que tiene el hombre autosuficiente, esa negación, ese tratar de esconder la muerte y en el fondo porque le revela que sus pretensiones de omnipotencia son truchas, ¿no? No tiene ningún tipo de posibilidad de resolver el tema de la muerte. Y está acá en esta ilustración este hombre que tan centrado en sus cosas, no jorobes muerte, como diciendo, andá, no me interesa, yo estoy acá con mis cosas, todo bajo control, pero la muerte acecha. Y en el fondo, si es una persona honesta y rompe esa burbuja falsa de autosuficiencia, se da cuenta de algo terrible, que es el instante donde descubre que está más solo, que es el instante donde nadie puede acompañarlo, donde está desamparado. Y es el fin definitivo, ¿no? De sus proyectos, de sus deseos. Esto viviéndolo en clave, digamos, escéptica, sin creer, sin fe, ¿no? Pero como que de alguna manera ahí se acaban sus sueños ilusorios de superhombre, ¿no? Y por eso es un tabú, por eso hablar de la muerte es de mal gusto. Acá Julia tuvo la valentía de compartirlo, también hubo otros testimonios acá que lo compartieron, pero en general es como que es de mal gusto. Esto no se habla en la mesa, no se habla en general, es como un tabú. No, hay que como erradicarlo. ¿Por qué? Porque es un tema que a un tipo que quiere tenerla toda controlada es un cachetazo en la cara a todos sus proyectos de, de- 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 de omnipotencia, de querer hacer la suya y controlar todo. La muerte es el último fin y ahí no hay vuelta que darle, ¿no? Eh, es como que acá, por ejemplo, no sé si conocen a Alejandro Dolina, compuso una sonata, ahí tiene una opereta, y acá esta es muy, muy fuerte, esta sonata que compuso respecto de la muerte, ¿no? En clave escéptica, él es agnóstico, digamos. Fíjense lo que dice la muerte, como refiriéndose, hablando de ella misma, como jactándose, como la muerte jactándose de su poder, ¿no? Yo juego con la carta más segura, no importa los vaivenes de la suerte. Aquí donde me ven, yo soy la muerte, el precio de la última aventura. Yo soy mucho más fuerte que la vida. Fíjense esta afirmación escéptica. La muerte es más fuerte que la vida. Bueno, si uno se quedara con los ojos digamos, materiales, parecería que sí, ¿no? Yo soy la última rima del poema. Mi voz en todo acorde siempre suena y esta me quedaría con esta frase final, esta estrofa final. Con cualquier camino yo hago esquina. ¿Qué quiere decir? Que no lo podemos evitar, que no la podemos eludir, que la muerte
hace esquina con cualquier camino. Y esto de yo soy más fuerte que la vida, como una gran pregunta, ¿no? Es más fuerte que la vida, ¿no? Y acá es donde entra decisivamente la fe, porque sin la fe caemos en la desesperación o caemos en la anterior ilustración del hombre que dice no me jorobes y se olvida, huye, o sea, o la huida, el aturdimiento o la angustia de encontrarse. Estoy hablando de la gente que no tiene fe, ¿no? O una de dos, o la rehuye, le dice vuelve después, no me molestes, o aquellos que se dan cuenta que la muerte es la última palabra y que no hay manera de eludirla y que es más fuerte que la vida, según su criterio escéptico, ¿no? O sea que son palabras muy fuertes. También lo decía Sartre, el famoso filósofo Jean-Paul Sartre, decía que la muerte es la revelación de la absurdidad de toda espera. Es decir, fíjense, ¿no? Toda espera es absurda y por eso esa ilustración terrible de ese reloj que persiste y todos esos esqueletos, ¿no? O sea, todos esperando y que es absurdo tener esperanza ante esto porque la última palabra la tiene la muerte, ¿no? Y su famosa frase, el hombre es una pasión inútil, es decir, son todas percepciones que uno ve si no lo ve con, es decir, lo ve con, no lo ve con los ojos de la fe, digamos. Si lo ve con una mirada escéptica, cae en la desesperación, si es verdaderamente honesto consigo mismo, ¿no? Eh, entonces, un poco para cerrar, se nos va a cortar igual, así que no se preocupen. ¿Algún comentario? Porque es más importante el comentario de ustedes que cierre yo ante esto. ¿Alguien quiere comentar algo? Hubo testimonios muy lindos, muy fuertes acá. ¿Alguien quiere comentar algo? Eh, Sí, sí, adelante, Ricardo. yo- ¿Oís, bueno, Ricardo? no, sí, yo tuve mi padre que falleció no hace mucho, y no sé que el tema de la muerte con él eh, siempre fue un tema que se habló mucho, y no porque estaba enfermo, pero era un tema que se hablaba, ya era una persona grande, pero bueno, eh, siempre hablamos desde la fe, ¿no? Y, y creo que tuve la bendición, la gracia de Dios de poder estar al lado de él minutos antes de que tuviera su Pascua. Y seguíamos hablando, porque estaba consciente, y, y fue algo para mí, fue un regalo, algo tan maravilloso, porque él se fue tranquilo con su fe, sabiendo que iba a cruzar esa puerta y que se iba a encontrar con la vida eterna. Y yo me quedé re tranquilo y me quedé, entre comillas, lo que se puede decir, feliz, ¿no? Porque yo sé que a mi viejo por el momento no lo voy a ver más físicamente. Lo tengo siempre presente en mi corazón y lo voy a ver el día que yo cruce la puerta también. Eh, pero me quedé bien, me quedé contento, ya digo entre comillas, ¿no? Contento porque sé que él se fue bien, se fue tranquilo y se fue con mucha fe. Y eso me ayudó mucho más de, de lo que yo más o menos vengo manejando, que no sé el día que me toque a mí, ¿no? ¿Qué pasará? Pero eso está en mano de Dios. Pero nada, fue algo muy especial, realmente algo muy... Ahí fue ahí en Bariloche, en el hospital de Bariloche, y fue, ya te digo, algo natural, normal, eh, como puede ser un nacimiento, un parto. Bueno, esto fue un renacimiento a la vida eterna, ¿no? Dejar
este envase acá para pasar a otro lugar, cruzar ese umbral, esa puerta y vivir realmente la vida eterna, ¿no? La vida que realmente vale la pena vivir. Eso es lo que yo pienso de la muerte y cómo lo manejo. Nada más. Gracias. Gracias por tu testimonio. Bueno, simplemente para después redondear, ¿no? Quedémonos con la pregunta, ¿no? Si tiene el mal, la angustia, la muerte la última palabra. Si realmente estamos en una especie de callejón sin salida, ¿no? No voy a hablar del tema de gratuidad ahora porque lo vamos a tratar la vez que viene, pero simplemente saber, como sabemos nosotros que somos personas de fe, que hay detrás, ahí están las manos amorosas del Padre, ¿no? Pero lo vamos a ver para la próxima. Yo lo que quería, antes de que se corte la transmisión, es invitarlos, Ricardo, Julia, María, a todos ustedes, a que si tienen algún comentario, si quieren compartir algo, yo estoy a disposición de ustedes por WhatsApp, me mandan un mensaje al grupo, me mandan un mensaje a mí personal, cualquiera que quiera de ustedes comentarme, yo estoy a disposición de ustedes para seguir charlando. No es solamente vernos ahora una vez por semana, lo que duren estos encuentros, ¿sí? Así que los invito a todos a que compartamos esto también durante la semana, ¿sí? Así que, Muchas gracias. Gracias. no, por favor, no, realmente... Muchas gracias, sí. No, por favor, sería para mí un agrado a todos los que estoy viendo acá, Y a todos los que hablaron y compartieron. Sí, Estela, querías sí, decir. no, me gustaría porque seguro que cuando vuelva a releer el texto que enviaste la otra vez, aparezcan dudas. Y me gustaría que toda duda que tengamos, aunque sea tonta, la hagamos a través del grupo, porque eso es enseñanza para todos. Por Está ejemplo, yo buenísimo. recién con Julia Absolutamente. me he sentido muy, muy identificada cuando falleció mi madre. Y bueno, y todo lo que yo hice por ella y para ella, lo hice bien, pero no es decisión mía el resto. Sí. No puedo concordarme menos con vos, o sea, concordar más que ves, perdón. 100% concuerdo con vos. Hay veces que se me traba así como me ven, hay veces que... pero sí, por favor, los invito a hacerlo, me parece algo muy fructífero, que sigamos estas charlas, que no lo limitemos bueno, a este tiempo que tenemos, que esta vez fue cortado, pero la próxima va a ser más amplio, pero de todas maneras, tenemos un WhatsApp, usémoslo para comunicarnos entre nosotros y seguir charlando de estas cosas, ¿sí? Así que bueno, nos despedimos entonces con una oración a nuestra Madre, el